Esto, profe, Bueno, no sé, buenos días, gracias, Yoxi. Creo que tengo tiempo que no doy clases por ti, parezco un amateur, pero bueno, gracias, Yoxin, por estar de asistente. Voy a tener que darte puntos extras. Buenos días, Ana, buenos días, William, Alessandra, Mónica, Bianca, Victoria, Gia, Yoxin, Milen, Daniel, Natalia, Victoria, Luisa, Liz, Benjamín y Ashlyn. Buenos días a todos. Saludos, les agradezco el esfuerzo de conectarse a esta clase sincrónica que esta educación virtual en la que ustedes se matricularon, este, bueno, nos ha bendecido, nos ha permitido muchas cosas. Ustedes pueden estar muy jóvenes y muy probablemente cuando estábamos en pandemia no tienen que contarme, pero hicieron sus años de premedia o el final de media eh, a través de plataformas, ¿sí? Y recuerdo una niña que un día me decía, profesor, me gusta más la clase en plataforma porque así nadie se porta mal. En el salón de clase nos portamos mal. En fin, tiene sus pros y sus contras. Bueno, pero todo esto se está regulando. eh, Esa es una diferencia entre la educación privada y la educación particular. Se va regulando, se va ajustando, nos van exigiendo a los profesores y entre las cosas que al principio no utilizamos era trabajo en grupo. Ya ustedes han hecho un trabajo en grupo, va a venir otro. Ahora este semestre, cuatrimestre nos dijeron, debe haber una clase sincrónica donde haya encuentro, sea presencial o sea así. Sincrónica es que nos vemos por lo menos en pantalla, o por lo menos me ven ustedes a mí. ¿Por qué? Porque ustedes serán testigos. No es lo mismo todo en plataforma que encontrarnos. Encontrarnos. Esa fue una de las grandes fallas o dificultades de la pandemia. Hubo niños que se enfermaron por el tema social, solitos en su casa. Hubo gente que se enfermó solita, no se podía salir. La angustia, los que tenemos familias más grandes, pues aunque sea en el espacio de la casa para pelearnos, para jugar monopolio, el vínculo social. Entonces, en la educación virtual, que es muy fría, tú estás detrás de tu pantalla, o si acaso ves lo que el profesor te pide, eh, puede ser muy fría, muy impersonal, para no decir antisocial. Y el ser humano es un ser social, ¿sí? Necesitamos el vínculo, aunque sea para pelear, hasta para pelear es necesario el vínculo, porque indica que vamos ajustándonos, tratando de encontrarnos, porque hay desencuentros. Así que bueno, les agradezco. Hay varios que han presentado su excusa por trabajo, por servicio social. Yo quisiera que el tiempo que vamos a estar sea rico, sea productivo. Y comienzo a preguntarles, ¿alguno conocía la película de Stephen Hawking de la teoría del tiempo? Si quiere hacer algún comentario, ¿por qué cree que el profesor partió? No solo era por darme tiempo y ajustar las cosas técnicas. Si usted no conoce la película, me parece que es interesante para el mundo de hoy verla, para un joven de hoy verla. Pero abro el espacio, si alguno quiere comentar algo, ¿por qué creen que puse esta película sobre Stephen Hawking? Abro el espacio. creo que la puso la película, o sea, no la había visto, Ajá, pero me recordó bastante a las preguntas que hizo al principio del cuatrimestre, que ok. eran las preguntas que él había propuesto en relación a la ciencia y la fe, o sea, que los científicos también se preguntaban por el cosmos y por la existencia de Dios. Y va justo con pues la materia. Gracias, Joxin. Muchas gracias. A ver, alguno más que conozca, no, si no conoce, pero excelente tu comentario, ¿eh? La relación de la ciencia con la fe, las grandes preguntas que nos
abrieron mi foro de presentación, ¿sí? Las 10 preguntas de Hawking que vuelven a cobrar cada día más importancia ahora con la inteligencia artificial. Había una pregunta de Hawking que decía, ¿la inteligencia artificial se burlará de nosotros? ¿Ok? Hoy hay todo un debate sobre el tema de la inteligencia. Un gran filósofo estadounidense, está muy mayor ya, se llama Noam Chomsky. Chomsky dice que el chat GPT es el gran plagio de la humanidad, porque es copiar la sabiduría de miles de años y utilizarla a veces hasta sin derechos de autor, ¿no? Pero bueno, tiene sus ventajas. No voy a discutir hoy el tema de la inteligencia artificial, que muchos utilizaron en su parcial. Bendito sea Dios. Gracias, Joxin. ¿Alguno más quiere comentar algo de Stephen Hawking? ¿Alguien conoce algo de la vida de Stephen Hawking? Ok. Bueno, él también padeció una enfermedad que lo dejó, no sé si la palabra es parapléjico, pero que no podía comunicarse solamente a través de una computadora. Y Ajá. entonces eso también le trata la película, pues de cómo él empezó a tener esos problemas degenerativos. Tú sí la viste, Gia, entiendo. He visto varias partes, porque no Oh, todas, pero sé que sí, trata sobre un poco de eso. sí, sí, sí. El nombre de la enfermedad, gracias, Gia, gracias, tremendo comentario. El nombre vulgar de la enfermedad es enfermedad de la neurona motor. Eh, el nombre científico es algo como LDA o ADL. Es la misma enfermedad que sufrió un beisbolista que ustedes no vieron jugar. Se llamaba Lou Gehrig. También la llaman la enfermedad de Lou Gehrig, que vas perdiendo tu movilidad, la relación, la neurona que controla todas las funciones físicas las pierde. Él fue perdiendo todas sus funciones físicas. Como acaba de decir Gia, se comunicaba por una computadora con un procesador de palabras que él controlaba. En algún momento fue con el ojo y luego con los dedos, solo con los dedos. Apenita podía mover algo, en fin. Y más, los amigos de él, Stephen Hawking tuvo 3 hijos. ¿Eh? Y los amigos en la película se ve cuando en tono de burla o comenzaban a especular si los hijos que él tenía eran de él, porque su cuerpo estaba totalmente paralizado. Entonces, ¿cómo pudiste tener hijos? Los amigos se burlaban, ¿no? O echaban chistes sobre él. Sus amigos de Cambridge, esta prestigiosa universidad inglesa, una de las primeras universidades del mundo, que los que escucharon la charla previa a la clase, creo que hablé de las universidades, las 5 primeras universidades del mundo. No que no hubiese educación, había educación para atrás, pero universidades como tal existen desde 1220. Cambridge, Oxford, la Sorbona en París. Cambridge y Oxford son inglesas. La Sorbona en París, Bolonia en Italia o Nápoles en Italia, Salamanca en España, para los que son de, bueno, en fin. Ok, algo más de Hawking, de la vida de Hawking y su esposa. El actor Eddie Redmayne, que hizo Stephen Hawking, se ganó el Oscar por esta película, por su ejecución de Stephen Hawking. Y la actriz se llama Felicity Jones, la que hizo de Jane en la. Yo conocí más del argumento y me llamó la atención, cuando iba a salir la película, entrevistaron a Jane, la esposa de Hawking. Ahorita sería bueno mirar una foto de cómo era, si se parecían los actores. Eddie Redmayne se parece mucho a Hawking. Ahí fue una elección muy buena del director. Pero el tema del matrimonio de ellos que terminó en divorcio, después de 25 años, Hawking le pidió el divorcio. ¿Ok? Pero ella educó sus hijos y entiendo, leí en algún lugar que al final Hawking se casó con una enfermera que le hacía terapias y lo ayudaba. O sea, Jane llegó un momento en que necesitaba a alguien que la apoyara y
la enfermera que contrataron, Hawking empezó a flirtear y ella también a coquetearle. Él se separó de la esposa, se fue con la enfermera, pero después acusó a la enfermera de maltrato, de maltrato. Y los últimos días de Hawking, aparentemente sus hijos y Jane, que ella estaba casada, de nuevo Jane se había casado con un hombre que la quiso mucho, la quiere mucho, creo que todavía están vivos los dos. Y a Jane la entrevistaron. La película está basada en un libro que se llama My Life with Stephen, Mi vida con Stephen, y de ahí sacaron el argumento base. Y Hawking vio la película antes de que se estrenara, lo llevaron incluso al set de filmación de la película para que él viera, ¿no? El ambiente y dijo, sí, bastante cercana con mi vida, bastante cercana con mi vida. Ok, pues ustedes saben que a veces hay películas que los personajes dicen, "Hey, cogieron mi vida y hicieron algo que yo nunca fui, o distorsionaron cosas de mi vida". Ok, bueno, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más? Ok, bueno, ciencia y fe, ciencia y fe. Llevamos más o menos unas 5 semanas de clase y yo tengo unos 31 años de ser profesor. Yo empecé a dar clases en el año 94. eh, Tengo 31 años de ser docente. Y cuando empecé a ser docente, yo soy profesor de filosofía e historia. Y no pocas veces me he topado con estudiantes que me dicen, profesor, ¿cómo tú puedes ser un hombre de fe y haber estudiado filosofía? Porque no se llevan la filosofía y la fe. En el examen que tuvimos, estudiaron algunos filósofos ateos, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre, y hoy hay unos más que se le han unido. No vamos a tener tiempo para mirar al ateísmo contemporáneo del 1960 para acá, tal vez, partiendo de John Lennon, que no lo mencioné. John Lennon, crítico de la religión. Y después ha venido una serie de filósofos más y bueno, y para mí se volvió todo un reto ser un hombre de ciencia y poder creer, ¿ok? Como algunos de ustedes, yo soy bachiller en ciencias. Entonces, cuando estaba en quinto año, que estudiaba biología, física, química, sobre todo biología, cuando llegamos al tema de la genética, de la evolución, ya era creyente. Y yo decía, ¿cómo compagino los coacervados, el caldo de cultivo, el ADN, ¿ok? Con la Biblia? ¿Sí? Se me volvió todo un reto en quinto año de escuela secundaria, de compaginar. Yo creo en Dios, pero la ciencia me dice ciertas cosas. Y a veces no sería raro que algunos de ustedes, bueno, no sé, no voy a preguntar en qué colegio estudiaron, pero se topan con profesores de filosofía o de biología que les enseñan un mundo ateo. Me recuerdo en un colegio donde trabajé, una jovencita me dice, profesor, usted me confunde. Yo llegué a reemplazar al profesor de filosofía. La jovencita me dice, profesor, usted me confunde. El profesor anterior dijo que Dios no existe y usted dice que sí existe. Y los muchachos, a veces por no llevarle la contraria al profesor o porque puede ser problemático decir que tú eres creyente y el profesor me pasó como estudiante 2 veces. En un momento de estudios, yo estudiaba una carrera de arte,
estudiaba historia del arte. Y mi profesor de historia del arte comenzó a hablar de los egipcios, a hablar de los sumerios, de las culturas antiguas. Pero eso, la historia, el arte, la filosofía, tiene vínculos con la religión. Y el hombre empezó a despotricar contra la religión. Eso, wow, llega un momento en que si uno es creyente y si es un jovencito que no se aguanta muchas cosas, protestas, para bien o para mal. Hombre, me he topado con muchachos que me dicen, profesor, su clase de filosofía es demasiado religiosa, porque yo no puedo esconder. Y les digo, muchachos, la clave es tratar de buscar encuentro, ¿ok? Tú no vives encerrado, te vas a topar con, te vas a enamorar de alguien que no, tú no sabes si va a ser creyente como tú, aunque eso no sea un óbice, pero puede ser un choque. O con compañeros de trabajo que se burlan de ti, como le pasó a una jovencita en una universidad aquí en Panamá. El profesor le dijo, tienen clase domingo, vamos a hacer un parcial. Y ella, profesor, yo los domingos tengo que ir a mi iglesia temprano. Y él públicamente, delante de los compañeros, mire, aquí quienes van a la iglesia los domingos, nadie levantó la mano. Y mira, ella solo va a la iglesia, ella está equivocada. No puede ser que los demás estemos equivocados. 30 más no pueden estar equivocados. Ella es la que está equivocada, es ella. Ella se quedó callada por temor a la nota, al respeto. Entonces a mí se me volvió toda una tarea de adolescente, pues tenía amigos que se burlaban, me cuestionaban, ¿cómo tú crees en Dios? O sea, adolescentes. No sería raro que les haya pasado a alguno de ustedes que sea creyente. Entonces se me volvió un reto. Y cuando entré a estudiar filosofía, en la Facultad de Filosofía, me atrevería a decir que un 40 o 50% abiertamente eran marxistas. Ya hemos estudiado a Carlos Marx, que decía que la religión es opio del pueblo. Tuve profesores que entraban a la clase y decían, profesor, no hay verdades absolutas, todo es relativo, todo es relativo. Y yo sentado ahí decía, ¿yo qué hago aquí? Profesores abiertamente ateos, ¿ok? Y se me volvió todo un reto, compaginar, tratar de unir, no separar ciencia y fe. Todavía hoy, porque resulta que el mundo científico ha ido avanzando, a veces la religión se queda atrás. Miren, la foto que tienen detrás es una foto del James Webb, el telescopio más poderoso, tiene apenas 3 años allá en la estratosfera. Antes de él había un telescopio que se llamaba Hubble, todavía está ahí arriba, ¿ok? Pero estas son las fotos del James Webb, que está permitiendo tomar fotos de hace 13.800 millones de años. Esta nebulosa, esta constelación que ven, los científicos la llaman el ojo de Dios. El ojo de Dios. ¿Ok? Y resulta que cuando el James Webb empezó a mandar fotos e imágenes hace 2 o 3 años, creo que 2 años atrás, comenzaron astrofísicos del mundo a decir, el James Webb va a poder permitir que digamos que no hay ningún Dios, que no hay ninguna religión. Casi hasta negar el Big Bang, del que voy a hablar en un rato, del Big Bang. Y para mí, que he defendido o que creo en la teoría del Big Bang, que no es hipótesis, hasta ahora no se ha comprobado que no haya ocurrido el Big Bang. O como me dicen mis estudiantes, profesor, ¿o tú crees en el Big Bang o crees en la Biblia? Digo, no hay ningún problema en afirmar que el Big Bang ocurrió porque hay pruebas científicas de que ocurrió. Y creer en la Biblia. No hay problema. Esa es la clave. Y esa es la tarea de uno como universitario. Tal vez no sería raro que cuando usted se matriculó en este curso,
o vio al profesor en sus videos haya dicho, ¿y para qué estamos dando esta materia? Y esto no me da vergüenza decirlo. Hace como 25 años, cuando empecé a dar clase en la USMA, mi primer cuatrimestre, semestre, en ese tiempo solo existían los semestres, fue en el año 96. Ujú. Fue agosto del 96. Y por ahí, en uno de esos semestres, le pregunto a los muchachos, estaba dando esta misma materia, y le digo a los muchachos, oye, muchachos, ¿por qué damos esta materia? Y un muchacho egresado de un colegio católico, no venía de un colegio público, de un colegio ateo, de un colegio católico, dice, prof, esta materia de cristianismo es como para que usted se gane algo, para que usted facture algo. Y yo me eché a reír así. Y dije, bueno, ojalá que cuando el semestre termine haya cambiado tu opinión, tu percepción. ¿Ok? Porque o te topas con gente que es muy creyente y no quiere saber, no me digas nada de ciencia, yo no quiero escuchar nada de ciencia porque yo soy creyente y eso va a lastimar mi fe. Así tenía un estudiante el año pasado en un colegio donde trabajo. Profesor, ¿por qué tenemos que estudiar los ateos si esto es un colegio católico? Digo, porque te vas a ir a un mundo en el que te vas a topar con gente que va a exigir que tu fe sea fuerte, ¿ok? Que tu fe tenga argumentos. Y aunque nadie vea a Dios, porque nadie ve a Dios, puedas sentarte a conversar con el que no cree como tú o con el que se ha escandalizado de la religión, porque ese es el otro lado, ¿no? Hay gente escandalizada de los escándalos de las iglesias, la división de las iglesias. ¿Ok? Dice, uno decía, pero ¿cómo va a haber tantas iglesias? Ese es un argumento de los ateos. ¿Cómo puede haber tantas verdades a la vez? O me dijo uno, ninguna es verdad. Así me dijo una estudiante de la USMA. Profesor, yo he estudiado todas las religiones, también he egresado a un colegio católico. ¿Y por qué tengo que aceptar que la suya es la verdadera? Entonces tú tienes que poder conversar con el que no piensa como tú. Por eso a veces el mundo y nuestro país, miren todos los disturbios de esta semana, no podemos sentarnos a conversar. Cada uno de nosotros quiere imponer su propuesta o la situación con el presidente de Estados Unidos ahorita, ¿no? Esto es así porque es así. A él le dijeron que China está controlando el canal, en fin. Entonces tú tienes que tener una actitud de diálogo. Bueno, ciencia y fe. Mucha gente que no cree afirma que yo no creo porque yo creo en la ciencia. La ciencia ya superó el mito, ¿ok? Por si a alguno le interesa estos temas, aparte de la película de Hawking, hay una que yo utilizo también en clases que se llama Dios no está muerto, que presenta la lucha que tiene un estudiante creyente en la universidad contra un profesor ateo. Y es súper interesante porque van dando argumentos de ciencia y fe, esto que yo estoy intentando hacer. ¿Ok? Entonces mucha gente dice, no, ya, la frase que les puse del filósofo italiano Galimberti, la religión morirá. La ciencia explicará todo lo que la religión antes intentaba explicar. El mito, la ciencia lo superará. ¿Ok? Entonces voy a decir algunas cositas que tal vez alguno se va a quedar, "Guau, esto, ¿cómo así, profesor?" Bueno, lo primero que voy a decir es de esto, ya dije muchas cosas, pero esto. La ciencia necesita de Dios. ¿Cómo así, profesor? Explico. El mundo antiguo creía en la mitología. Los dioses se peleaban unos contra otros. Los despojos de los dioses, de los cuerpos de los dioses que habían sido pasados a cuchillo, ese era de donde provenía el mundo, en algunas mitologías. ¿Sí?
Pensemos en Cronos, que se quería comer a sus hijos. En Zeus, que es un hombre, un padre muy fructífero, tiene muchas diosas. Y venían los celos entre las diosas. Entonces, la mitología tenía muchos conflictos. El mundo es fruto de la lucha de los dioses. Es más, hay un mito, el mito de Prometeo, que los dioses no quieren que Prometeo conozca. Y ahí me va a decir usted, bueno, profesor, la Biblia también dice que Dios les prohibió conocer el árbol de la ciencia. Hoy no ese es mi tema. ¿Ok? Resulta que la ciencia, como la entendemos hoy, le debe mucho a la religión, y aquí hay que decirlo, a la religión judeo-cristiana, al judaísmo y al cristianismo. ¿Por qué? Las religiones de la antigüedad y todavía muchas religiones de hoy ven a Dios como el universo. Y si Dios es el universo, al universo yo tengo que darle culto. Por eso le hacían sacrificios al sol, caso de los mayas o los aztecas. Se sacrificaba a los dioses, al sol, a la luna, a los planetas. Porque si el universo es Dios, yo tengo que ofrecerle sacrificio para detener la ira de un volcán. Fíjense, hay una tesis de que a los pies del volcán Barú, los que han ido allá a Cerro Punta, hay un pueblecito que está ahí cerca de Bambito, allá en Volcán, que se llama Barriles. Bueno, en Barriles, los arqueólogos han encontrado metates. El metate es como una cama de piedra y la cama de piedra tiene sus patas, pero a la vez tiene cabecitas en concreto alrededor de la mesa. Y muchos arqueólogos dicen, esa mesa, eso no es un metate para hacer tortilla. Por el tamaño del metate, ese metate era para sacrificios humanos y detener la ira del volcán Barú. La última erupción del volcán Barú fue en 1550, cerca de esa fecha. Está documentada por los conquistadores españoles que ya estaban en Panamá. ¿Ok? La última vez que el volcán Barú hizo erupción. Entonces, el hombre en la antigüedad pensaba que las fuerzas de la naturaleza eran dioses. Poseidón era el dios del mar para los griegos. Entonces, ¿cómo haces para controlar la fuerza? Le ofrezco un sacrificio. Mato niños. Hay religiones que, entonces las religiones pueden tener ese matiz. Pero resulta que en la religión judeo-cristiana, aproximadamente hace unos 2500 años, un escriba, un hombre que escribía, escribió un texto que dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra era un caos informe, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. En ese corto versículo, es el primer versículo del libro del Génesis, es el primer libro de la Biblia. Este escritor que no tenía microscopio, no tenía telescopio, no tenía un estetoscopio para escuchar latidos del corazón, no tenía fotocopiadora, fax, celulares, ordenador, nada, nada. Él se sentó a escribir, a meditar y dijo, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al decir eso, estaba diciendo que el universo es diferente que Dios. El universo es criatura. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el universo no es Dios. Y si el universo no es Dios, yo lo puedo estudiar. Si el universo es Dios, yo le tengo que ofrecer sacrificios porque me aplasta.
el sol, la luna, un tsunami, un trueno, Thor. Pero si el universo es una criatura, el hombre puede estudiarlo. Y sin eso no hay ciencia. Sería solo religión. Ofrecemos sacrificios al sol, a la luna. ¿Y dónde ocurrió eso? ¿Dónde empezó la ciencia a desarrollarse con fuerza o a lograr niveles insospechados que han permitido que aparecieran computadoras, celulares, en un ambiente occidental religioso? Al principio les citaba que las 5 primeras universidades del mundo, y vuelvo a nombrarlo: Oxford, Cambridge, Nápoles, Salamanca y la Sorbona en París, que todas las 5 existen hoy, tienen 800 años algunas de estas universidades, 800 años de fundadas. Todas fueron instituciones que nacieron dentro del cristianismo. Son frailes, son religiosos, que atienden 30 muchachos. No se imaginen un campus universitario de 20.000 personas. No. Son 100, 200 en la Sorbona en París, 1230, que estudian teología, música, algo de matemática, el teorema de Pitágoras, ¿ok? Lengua, latín, medicina, y curaban dándote un mazazo o sangrándote. Esa era una manera de curar en la Edad Media, en la antigüedad. Pero en ese ambiente, en la cocina de los frailes, empezaron a hacer investigaciones básicas. Entonces fue en ese ambiente cristiano, católico, hay que decirlo, donde empezó la educación universitaria. Los franciscanos, los dominicos. No es raro que si alguno, pues estos temas, el monje que descubrió la herencia, las leyes de la herencia, famoso Gregor Mendel, descubrió las herencias, los patrones hereditarios, las leyes de las herencias básicas. Gregor Mendel era un monje agustino y en la cocina del convento hacía sus experimentos con arvejas. Los que hicieron problemas de genética de arvejas rugosas verdes con arvejas lisas amarillas en el convento de Mendel. ¿Ok? Y no sería raro que el hombre que descubrió el Big Bang o que propuso el Big Bang es un sacerdote católico. ¿Sí? Se burlaban de él. Ciertos científicos decían: pero tú estás loco, ¿cómo puedes comprobar eso? Que el mundo empezó por una gran explosión. Bueno, comenzaron a estudiar, o sea, él no lo inventó, Monseñor Lemaitre, Georges Lemaitre, era un astrofísico belga, sacerdote católico, que trabajó en Princeton, en otras universidades científicas de Estados Unidos. Le miento ahora si digo MIT, porque no recuerdo si es en MIT, pero en una de estas universidades científicas fuertes, era colega de Einstein. ¿Ok? Y le mandó a Einstein: mira, yo creo que lo que puede ayudar a que completes tu teoría de la relatividad es esto que estoy proponiendo, que hubo una gran explosión. Y dijeron: ¿y cómo sabes que ocurrió esa explosión? ¿Por qué? Porque ya se sabe que el universo está en expansión. Edwin Hubble, otro científico de esa época, que el telescopio lleva su nombre, pudo con un telescopio, y por eso el telescopio de hoy se llama Hubble, mirar que las galaxias se movían, y las que estaban más lejos se movían más rápido que las que estaban cerca. ¿Y esto por qué ocurre? Y el que dijo, la única explicación para que las galaxias se vean que están moviéndose y que las que están más lejos van más rápido y están en color rojo, tienden al rojo, las que están más cerca tienden a azul, el efecto de Doppler, se llama esto en física, lo que va más lejos y más rápido se ve rojo, rojizo, el efecto de Doppler, es que haya habido una explosión inicial. La única explicación para que el universo esté expandiéndose, ¿cierto?, es que haya habido una explosión inicial.
¿Dónde ocurrió eso? En el ambiente. Pero y viene gente y dice, no, pero no fue solo en el cristianismo europeo donde nació la ciencia. Por supuesto que no. Los egipcios momificaban, hicieron las pirámides, lo sabemos, las pirámides son del año 1500 antes de Cristo y momificaban. Tenían ciertos procedimientos quirúrgicos. En China estaban experimentando con pólvora, trabajando el oro, el papel, igual en Egipto. Los babilonios, los canales, los jardines colgantes, la irrigación en Babilonia, en Sumeria. Los aztecas y los mayas. Los aztecas construyeron una ciudad sobre un lago, el lago Texcoco. Hicieron una terraza que llaman chinampas. Los cálculos de los aztecas, de los incas, el calendario maya. Oh, wow. Pero ¿qué pasó en todas esas culturas? La ciencia, dice un sacerdote que estudié, dice stillborn. Stillborn es como aborto. La ciencia murió en todas estas culturas que acabo de mencionar, porque había una cultura religiosa muy fuerte que agotó la ciencia. Bueno, ya no necesitamos más. Y la ciencia murió en Egipto, en China. Hablo antiguamente. Hoy sabemos la tecnología y el avance que hay en China, que tiene a, a Trump y a Elon Musk y a todos ellos enojados con China. ¿Ok? A lo mejor me están grabando aquí y esto va directo para el Pentágono. Es la realidad, es la realidad. ¿Ok? Fue en el mundo católico donde nació la ciencia. Profesor, pero ¿y Galileo? Sí, hubo errores grandísimos. Gente que no entendía. Y cuando tú no entiendes, lo más fácil es vuélale la cabeza. Pero ahí, en eso, con luces y sombras y defectos, empezó un gran camino de ciencia. Ok, ok. Ahora, la ciencia no es la única respuesta. Ok, no es la única respuesta. Eso se llama cientificismo. La ciencia ella misma no puede respaldarse. La ciencia necesita algunos conceptos filosóficos y humanos para poder caminar. Y voy a poner solo un ejemplo. ¿Ok? Ahora que está bueno, mis hijos y yo también. A mí me gusta mucho Messi. Yo no fui al estadio a ver a Messi. No, no, no. Estaba ocupado en otras tareas. ¿Ok? El Mundial en Qatar arrojó muchas dudas. ¿Ok? Antes de que el mundial se realizara. Ahora han salido que si el sorteo fue amañado, que si hubo plata por debajo para que le cedieran la sede a Qatar. Siempre hay corrupción. Y en el deporte las apuestas y en fin. Lo cierto es que hubo personas que denunciaron el maltrato a los obreros y las condiciones inhumanas en que se construyeron los estadios en Qatar. Las temperaturas eran espantosas. Si aquí ahorita hace un calor insoportable, aquí el martes, el jueves hace un calor. Ayer llovió, el mundo está loco, ¿no? Pero el jueves hace un calor insoportable. ¿Ok? Los que tenemos que salir a trabajar. Si usted vive en el aire acondicionado todo el día, no lo nota, pero los que teníamos que salir, ¿ok? Entonces te imaginas eso en Qatar, que está rodeado de desiertos. Allá está la península arábiga. Muchos obreros morían, ¿ok? La ciencia construye el estadio, pero la ciencia no puede decir si fue ético o moral lo que se hizo con los obreros. ¿Ok? La ciencia no tiene la única respuesta. ¿Ok? Cuando tú dices que la ciencia es lo único, caes en el cientificismo. ¿Ok? Entonces, por eso
los dos caminos. San Juan Pablo II decía, la fe y la razón son las dos alas con las que el entendimiento humano se eleva para contemplar la verdad. ¿Ok? La fe y la razón son las dos alas con las que el entendimiento humano se eleva para contemplar la verdad, el conocimiento. ¿Ok? Antes mencioné la pandemia. ¿Ok? Hay cosas, la ciencia llega hasta un lugar y te dice, mira, el problema es este, el COVID, la vacuna, pero la ciencia no puede decir nada de una muerte injusta. ¿Ok? Ahí entra otra vertiente que es necesaria. La ciencia no te puede consolar. La ciencia te da, mira, tienes este problema, te hicieron un examen, tienes esta situación médica. La ciencia no te puede, la ciencia puede paliar y es una lucha, una lucha. Yo conocí hace unos meses, vi un hermoso reportaje y deben ver otra película, ya he recomendado dos películas, ¿eh? Hawking, la teoría del todo, Dios no está muerto, y eh, la sociedad de la nieve, de los jóvenes que cayeron en un avión allá en los Andes. Ok. Y uno de los sobrevivientes, el más famoso, son dos los más famosos, fueron los que caminaron, de hecho, para poder decirle a la gente que después de 90 días, somos 17, 19 los que estamos vivos. Murieron 20 o 20 y pico, pero ahí arriba, y nos comimos la carne de uno para poder sobrevivir. Bueno, uno de ellos se llama Roberto Canessa y él estudió medicina y él es eh, cardiovascular pediatra, temas del corazón, pediatra, y hace operaciones corazón abierto a niños y dice, yo le robo niños a la muerte. Un hombre con gran fe, pero bueno, no es mi tema. Roberto Canessa, el médico que caminó con Nando Parrado. En fin, quisiera decir, o podría decir más cosas, pero va el tiempo corriendo y digo algo más. Fíjense, yo soy un devoto de la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia es un don de Dios. La inteligencia es un don de Dios. El chat GPT con todo lo malo que tenga o lo plagiario que sea. La inteligencia, bueno, mira, aquí donde yo estoy, gracias a Dios, esta mañana le daba gracias, salí a caminar como trato de hacer y ahorita yo después tuve 13 años, 12 años con un tratamiento por tiroides. La tiroides es una glándula que tenemos aquí detrás de la garganta que controla un montón de funciones en el cuerpo y tu tiroides hasta puedes morir, te puede haber cáncer de tiroides. Y después de 12 años de tratamientos por exceso de mi glándula tiroide secreta o secretaba 4 veces lo normal. Entonces yo vivía estresado. La tiroides controla estrés. A veces no podía dormir estresado. Bueno, después de 12 años de tomarme mis medicinas, de tratar de ser obediente y de la gracia de Dios, dice un gran santo de la iglesia, reza y tómate tu medicina. Reza. Bueno, hoy no tengo ya el problema de la tiroides. ¿Ok? Entonces la ciencia es una bendición, una bendición. Pero la ciencia necesita un orden que ella no permitió. O sea, cuando los científicos llegamos, ya está la ley de la gravedad, ya está la ley de la inercia, ya el hidrógeno es hidrógeno, el carbono es el carbono, el oxígeno tiene valencia +2 o +6 o -6. El científico no puede cambiar el peso atómico, puede crear unos elementos, sí. Usted sabe que hay del elemento 90 para arriba son creados en laboratorio, son bombardeados, no sé qué, la tabla periódica. Pero lo básico del universo, el científico lo estudia, punto. ¿Ok?
trata de mejorar, ayudar. ¿Ok? Eso reclama un orden que la ciencia no lo da, la ciencia lo estudia. Hombre, claro que el genetista que hace un injerto que mejora la raza de los caballos. ¿Ok? Hay unos médicos veterinarios que su tarea es inseminar ganado, caballos, vacas, para mejorar la raza, que dé más carne, más leche. ¿Ok? Pero ninguno produjo una vaca de la nada. Hasta la clonación reclama que haya células que vienen de otro ser, que son bombardeadas con electricidad para que las reacciones químicas y físicas ocurran. Eso hace, sacan una célula de la oveja o del animal y lo bombardean con electricidad y demás para que empiece a ocurrir el proceso de mitosis y meiosis, a multiplicarse, porque no están los dos gametos, está uno solo de los gametos. Entonces, yo necesito el universo. La ciencia necesita el universo. ¿Ok? La ciencia no inventó el universo, lo estudia. Y ese orden, ¿quién lo puso? ¿Ok? Porque donde hay orden, tiene que haber un ordenador. Si tú llegas a tu cuarto y ves el cuarto arreglado, tú dices, qué buena suerte. Todo eso, la ropa se fue solita a sus gavetas, se limpió el piso. No. Donde hay un orden, alguien ordenó. Donde hay una lectura inteligente, tiene que haber un cerebro que provocó la inteligencia, el lenguaje. El señor Bill Gates dijo que el código genético no es una supercomputadora. Todo como maneja nuestro ADN, cómo se mezclan las proteínas del ADN, la citosina, adenina, tiamina y guanina, la ACGT, cómo se van moviendo las proteínas para provocar mi cabello, la uña, los dientes, cómo se van combinando las proteínas para que el ADN provoque el ser humano, las plantas, lo que sea. Te digo, esto es una superinteligencia, ¿sí? Igual, la inteligencia artificial. Ahorita la inteligencia artificial es valiosa, ¿ok? Yo le mando, mira, dame todo, el algoritmo te busca todo, ¿ok? Búscame todos los artículos que hablen sobre mercadotecnia en Panamá. Brr, ya, ok. Pues eso lo subió alguien, lo puso en la red alguien, ¿ok? Un cerebro. Entonces, hay científicos, Einstein dijo, lo más incomprensible del universo es que es comprensible. ¿Quién puso o como el mismo Einstein dijo, Dios no juega los dados, porque el orden que hay aquí, el orden que hay, tiene que ser fruto de alguien que ordenó. Cuando el hombre llegó, hace 2 millones de años, el Australopithecus, nuestro antepasado más lejano, y cuando fue evolucionando, Homo erectus, Homo habilis, Cromañón, Sapiens, que empezó a razonar, a tener conciencia ética, empezó a entender cómo ocurren las mareas, ¿ok? Que el sol no es Dios. ¿Quién hizo este orden? Entonces, eso lleva a algunos científicos y teólogos a provocar esto que alguien ha llamado invitaciones razonadas a la fe. Porque alguien me dijo una vez, ¿y tú por qué lees la Biblia? Tú no sabes quién escribió la Biblia la escribieron los vencedores. Eso tiene muchas confusiones. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel que mandó matar a todos los amalecitas. ¿Cómo eso que Abraham le pida, Dios le pide a Abraham que mate a su hijo? Si, si tú lees la Biblia así, hay cosas que te van a parecer absurdas. Pero bueno, hoy no es el curso de Biblia. Pero hay científicos que han dicho, grandes hombres de ciencia y de fe, dicen, mira, hay unas pistas en el universo, en la naturaleza, que me invitan
a mí como criatura inteligente, como un ser inteligente, a decir, ¿sabes qué? Tiene que haber algo más que nosotros. ¿Ok? Porque repito, el orden reclama un ordenador. Al igual, si alguien te destroza, tú llegas a tu carro y ves el carro abierto, te robaron el radio, te robaron la computadora, dices, ay, mira, solito el radio se salió del carro y se fue. No, tú dices, alguien lo hizo. El orden reclama un ordenador. Bueno, en el universo hay ciertas pistas que permiten decir esto. Este es un texto famoso del apóstol Pablo. Ustedes vieron la película sobre Pablo, que estaba en la cárcel y demás. Bueno, Pablo escribió 13 cartas. Los Hechos de los Apóstoles no lo escribió él, como ustedes vieron, lo escribió Lucas, el médico Lucas. Lucas era médico. ¿Se acuerdan en la película? Él le cura a la hija de Mauricio Galas, ¿ok? Con brebaje, con cosas, con más. Escuchaba los pulmones de la niña, ¿ok? No tenía un estetoscopio, pero el sonido es como cuando tú escuchas tu carro. Si tú dices, aquí hay algo raro en este carro, el ruido no es común, ¿ok? Escucha, el médico escucha y dice, está congestionado, tienes una bolsa de sangre, algo, no sé qué. Pablo dijo esto, porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie ve a Dios. Yo lo que veo son las obras de Dios. ¿Ok? Puede decir, pero puede ser casualidad. Mira, esto que se formó aquí, wow, esto es casualidad. El azar, el azar provocó el Big Bang, dijo alguno. Stephen Hawking, que ya hemos mencionado, a Stephen Hawking le preguntaron, pero maestro, ¿qué produjo el Big Bang? Dice, la fuerza de gravedad. Solo la gravedad puede explicar el Big Bang. Y otros científicos, para llevarle la contraria, le dijeron, maestro, pero la gravedad solo funciona cuando hay masa. Y antes del Big Bang, no podemos decir que había masa. El Big Bang dio inicio a la energía, a la gravedad, al tiempo, al espacio. No hay masa. Si no hay masa antes del Big Bang, entonces, ¿cómo puede haber gravedad? La gravedad solo funciona cuando hay masa. Ups. Física a nivel poderoso, ¿eh? A nivel poderoso. La gravedad solo funciona donde hay cuerpos con masa. ¿Ok? Hawking no respondió. Se lo mandaron para su cumpleaños, una tarjeta para hacerle la bronca. Hay científicos creyentes muy preparados, ¿eh? No solo los ateos. ¿Ok? Entonces, San Pablo decía, mira, yo no veo a Dios. Es hombre, tú ves un libro, los que son fanáticos de J.K. Rowling, wow, esta mujer me gusta su libro de Harry Potter, debe ser una mujer, eh, wow, inteligente. J.K. Rowling no está metida en sus libros, pero su libro me habla de ella, ¿ok? Como las canciones de Bad Bunny me hablan de quién es Bad Bunny, ¿ok? Un chiste de productor de música. En estos días me pregunta una profesora, que sabe que yo soy músico, dice, oye, ¿qué opinas del disco de Bad Bunny? Y le digo, una de dos, o el reggaetón se está acabando, se está quedando sin temas, o la salsa no ha muerto. Los que han escuchado el disco de Bad Bunny saben de lo que estoy diciendo, ¿ok? Entonces, hombre, el autor no está en el libro, no está en la canción, no está en la escultura. No hay un pedazo de Miguel Ángel metido en la Pietà. Ahí voy a dejar mi dedo metido aquí en la estatua de la Pietà. No, pero la obra te habla de la persona. Bueno, eso pasa con Dios.
al mirar el universo, dice San Pablo. Ok, ¿y qué podemos ver en el universo? Aquí hay una serie de argumentos que nos pueden llevar a plantearnos la posibilidad de que exista un ser supremo, inteligente, más allá de nosotros. ¿Ok? Y la primera ya la mencioné. Ahí está Georges Lemaitre, que fue el sacerdote católico, y hay que decirlo, que propuso el Big Bang. ¿Ok? Y con el tiempo se ha ido descubriendo que el Big Bang, repito, no es una hipótesis el Big Bang. No, es una teoría comprobada con cálculos físicos, matemáticos fehacientes. Ya mencioné dos. El universo está en expansión. ¿Ok? Y las galaxias que están más lejos viajan a más velocidad que las que están más cerca de nosotros. Se ha comprobado, lo comprobaron con telescopios poderosísimos. Y la única explicación para que eso esté ocurriendo, la expansión del universo y la velocidad de las galaxias lejanas más fuerte que las cercanas, es que haya habido un momento inicial en el que ocurrió una explosión. Encontraron otro detalle de esto, la radiación de fondo cósmico. Allá por 1956, unos físicos estaban buscando ondas de radio. Ondas de radio. ¿Ok? La radio ha mejorado mucho. Antes era un aparatito de radio que cogía la señal que subía. Bueno, hoy hay radio de distintas maneras, pero en esa época buscaban ondas para bajarla a los emisores de radio. Y unos científicos descubrieron una señal de radio que se prolongaba en todo el universo. ¿Ok? En el universo que podían medir. ¿Ok? Aquí en Panamá, ustedes saben, cuando se cae la señal de Wi-Fi, se me fue la señal, no tengo señal, me quedé sin señal. ¿Ok? Pero en la época de la radio, cuando se iba a la radio era porque el transmisor que está en Cerro Azul le cayó un rayo y se fue la radio. Porque la emisora está aquí al lado de tu casa, pero ella manda una señal al transmisor, antena que está en Cerro Azul, es el punto más alto de la ciudad de Panamá, y de ahí viene a todas las radios que están acá. ¿Ok? Había una señal de radio en el cosmos que era como un ruido de estática, así cuando tú prendes la televisión y shhh, y decían, ¿y esto qué es? Y la señal comenzaron a seguir la señal con distintos aparatos de medición y se dieron cuenta que la señal se iba aproximadamente a una distancia a tiempo de 13.800 millones de años. Y dijeron, este es el eco del Big Bang. La explosión que ocurrió hace 13.800 millones de años ha provocado un ruido que es el ruido del universo. Y la midieron el tiempo y con eso comprobaron la tesis de Lemaitre. Lemaitre había propugnado el Big Bang en 1925, por allá. Este descubrimiento de la radiación de fondo cósmico fue más o menos en 1960. ¿Ok? ¿Qué otro detalle hay? El universo tiene una ley que se llama entropía. La ley de entropía es la ley del caos, la ley de la apertura, el caos y cierto desorden. Solo eso es lo que ha permitido la evolución del universo, la evolución del hombre, que se formaran elementos más complejos. Ustedes saben, los primeros elementos, el primer elemento que se formó cuando ocurrió el Big Bang fue el hidrógeno, que tiene el número atómico 1, luego el helio, número atómico 2. Pero paulatinamente, en el movimiento evolutivo del universo, se fueron formando compuestos como el agua. ¿Ok? Eso lo permite la entropía, cierto nivel de caos o de apertura o de inestabilidad. La entalpía es el orden. Entonces el universo camina con esa doble proporción.
Hay un universo que permite cambios, pero a la vez hay cierto orden. ¿Ok? Como les decía, el oxígeno es valencia 6 o -2 o +2, porque el oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno para formar una molécula de agua. El oxígeno no cambia su número atómico. Hoy me enojé y voy a tener número atómico 8. No. ¿Ok? Entonces, este universo, pues, tiene un orden que yo puedo estudiar. Eso es la inteligibilidad. Y a eso los científicos, aparte de eso, eh, otro argumento es el principio antrópico, que maravilla a los científicos, me maravilla a mí. Los científicos hoy están buscando agua porque dicen que la Tercera Guerra Mundial iba a ser por agua y han descubierto que en Marte hay agua congelada. En Marte está tan lejos del Sol que el agua que hay está congelada. En Venus no hay agua. El calor que hay en Venus impide que haya condensación, evaporación que hay aquí, que hay aquí. Aquí hay unas condiciones en el planeta Tierra que permiten la vida. Y hay unos científicos que dicen, ¿quién puso esto? Para que haya fotosíntesis, para que haya este balance que permite que, que haya vida. Hombre, ¿se va a acabar esta vida? Puede ser, puede ser. Si el hombre sigue eh, provocando el caos, o viene otro meteorito como el que dicen que acabó con los dinosaurios. Ese orden, las constantes que hay en el universo, hay una serie de constantes que si varían, la constante gravitatoria, la constante del carbono, si hay una leve variación, no hubiese ocurrido el Big Bang. Si la constante gravitatoria no fuese la que, no hubiese ocurrido la expansión. El universo hubiese involucionado. Pero hay una constante matemáticamente establecidas, que uno dice, wow, ¿quién puso esas constantes? Si la mezcla que yo hago acá en mi casa para hacer un pancake tiene que estar precisa para que el pancake quede bien, para que el arroz no se aguache, para que la pizza quede buena. ¿Quién puso esas constantes? Ah, no, por azar. Ellas se pusieron solas. Bueno, termino con los últimos dos argumentos para decir que tal vez hay un Dios. El deseo de eternidad es de un gran santo de la iglesia que se llama San Agustín. San Agustín dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué significa eso? Un sacerdote conocido lo explica de la siguiente manera. Cuando uno tiene sed, busca agua. Cuando uno tiene hambre, busca comida. Cuando está cansado, necesitas dormir. ¿Ok? Cuando tienes estrés, necesitas paz. Pero el ansia que hay acá de felicidad, de eternidad, ¿qué la sacia? ¿Cómo se sacia eso? San Agustín diría, solo Dios. Y la vida de la conciencia, un otro santo de la iglesia llamado John Henry Newman. John Henry Newman decía, me gustan todos estos argumentos, profesor del CID, todos estos argumentos científicos son interesantes, pero no me hablan de Dios. A mí solo me habla de Dios la conciencia, porque yo siento en mi conciencia un juez que me llama y me dice, hiciste bien, hiciste mal. Eso no pasa mirando un juego de Messi. Yo me puedo enojar por el juego, por lo que le hizo Condumí a Messi, pero mi conciencia a mí me reclama y me pide responsabilidad ante lo que estoy haciendo, lo que he dejado de hacer. Y eso me habla de Dios. Ok, muchachos, he intentado correr, ojalá no se hayan dormido. Creo que se va a abrir la encuesta. En un minutito se va a abrir una encuesta que deben completar. Son 10 preguntitas que no tienen nota sumativa como tal. No es un parcial, no es una encuesta para completarla. eh, con detallitos que he utilizado en esta conferencia que ha sido grabada. La encuesta está para ser contestada en media hora. En media hora. Si alguno necesita más tiempo, eh,
repito, la encuesta no es con nota. Ahorita tenemos 3 notas, ¿verdad? Tienen un video que mandaron, una entrevista, segundo hicieron el trabajo en grupo y el parcial. Pero la encuesta no tiene nota, es solamente el material que está usado para la conferencia, para la clase, sí va a tener un parcial. Será nuestro segundo parcial, que es dentro de unas 4 semanas. Ok, la encuesta creo que ya debe estar habilitándose. Pero antes de cerrar, para que ustedes vayan a hacer su encuesta y no cansarlos tanto, no sé si alguno en esta hora y cuarto que más o menos he hablado, alguno quisiera preguntar algo, compartir algo, decir algo algo de lo que he dicho, de lo que he compartido. Si tiene alguna duda, inquietud, pregunta, queja, algo. Los escucho. Abro el espacio. Bueno, como comentario, me gustó bastante cómo explicó las distintas teorías que explican el origen del universo. Habían varias que no conocía y la verdad, pues, me alegra mucho saberlo. Y también otra pregunta. Dígame. Nosotros vamos a poder volver a esta clase que está grabada para verla de nuevo Sí, para... sí, Sí, si bien nosotros no tenemos canal de Teams, este canal es un canal de una materia que yo dicto, que lo usé para crear la clase. Ustedes no tienen acceso al Teams, pero como se grabó la clase, está siendo grabada, ahí ven el anuncio. Cuando el sistema me baje la clase, yo se las voy a subir al, a la plataforma. ¿Sí? Gracias, Yoxin. Gracias por los comentarios. ¿Alguno más? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Hola, profe, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, Benjamín. Cuéntame. Mire, profe, la verdad, me ha gustado mucho la clase, todos los temas que ha tocado me han parecido muy interesantes. Ha sido como tener un podcast aquí de puro conocimiento, la verdad, me ha gustado mucho esta clase. Agradezco mucho que haya hecho esta clase sincrónica. Para nosotros los Ujú. estudiantes, como usted sabe, esta modalidad de módulos como que a veces se pierde un poco la conexión estudiante-profesor. Pero bueno, Claro, nada más claro. queda darle ese como feedback para que, bueno, en algún futuro siga siendo este tipo de clase, ¿ok? Sí, sí, gracias, Benjamín. Yo disfruto mucho las clases presenciales porque permiten encuentro, esto, ¿no? Que aunque sea por pantalla. Pero bueno, como la educación ha caminado hacia acá, pues ni modo, hay que tratar de aprovechar. Y por eso a alguno le parecerá que mi profesor se pone a hacer videos y cosas, porque me permite eso. Así que te agradezco el comentario, Benjamín. Gracias. ¿Alguno más? Bueno, profe, como comentario de la clase, me pareció interesante la conexión de la ciencia y la fe. No creí que en una materia como esta tocáramos tantos temas científicos, pero es muy importante y lo agradezco. Y la otra pregunta que tenía es sobre el otro trabajo que tendremos en grupo, que hay que Ajá. leer un libro suyo. ¿Ese libro Sí, dónde lo podemos encontrar? el libro está en la plataforma, creo que en la misma llamada a la entrega, yo subí la novela. Debe estar Ah, ahí. ok. Vete y no peques más. De todos modos, gracias por decirme eh, para revisarlo, porque con estos cambios de plataforma, yo creo que sí lo subí. Es que la plataforma cambió. Yo no sé si ustedes ya habían dado alguna clase virtual en la misma plataforma, nada más que se le hizo un update. Ahora me quiero gringo, pues me quiero creer gringo. Se actualizó la plataforma en enero y ustedes entraron con la plataforma ya cambiada. O sea que ustedes están en el nuevo modo. Para los que venimos de atrás, pues hubo cambios. En fin, voy a revisarlo. Gracias por el comentario. A ver, ¿alguno más? Una pregunta técnica. ¿La encuesta ya se les hizo visible? ¿Alguno entró a la encuesta? Sí, ¿No? Profesor, la encuesta profesor, ya está está en la disponible. plataforma. La encuesta está en la plataforma, está ahí como si fuera un parcial, pero repito, no es para nota, es algo formativo que les va a servir para el parcial porque cuando venga el parcial serán preguntas más o menos así, ¿ok? De hecho, pues sí, casi todos, los que hicieron parcial, casi todos salieron muy bien y bueno, eso está planificado para que salgan bien. A mí me fascina poner A. Ok, gracias. Me dicen que la Profesor, encuesta ya está abierta. Dígame, Sebastián.
Sí, acerca del parcial 1. Ajá, Claro, usted especifica que no, que al menos que se tenga certificación médica no se puede reponer, porque el parcial exactamente. tuvo cierto horario de apertura. Ajá. Hay Sí, sí, forma sí. No, no. ¿Mm? Si no hay certificación médica, no se puede reponer el parcial. ¿Por qué razón? O sea, esto tiene un orden, tiene una disciplina. Por eso, en las rúbricas siempre les pongo, yo no tengo problema de reponer parcial. Además, hay una estudiante que tengo que reponer un parcial hoy que es con certificación médica. La educación y todo el trabajo reclama seriedad y por eso a veces, no estoy hablando de tu caso, ¿eh? Pero siempre les pido, por favor, si usted tiene choque de trabajo, como aquí ahorita solo ustedes son como 20 y pico, menos. No tengo trabajo, yo entiendo. Y si usted le chocaba a la hora del parcial, me avisa antes. Hubo gente que le habilité el parcial de 9 a 12 de la noche. Aquí ya debe haber alguno, si no está, profesor, yo tengo trabajo y tengo clase en la UMA. Ok, no hay problema. De 9 a 12 le habilité el parcial por la seriedad del caso del trabajo universitario y de cómo queremos formarlos a ustedes. Ok, si usted sabe que tiene choque de horario, se pide la excepción de usuario antes. ¿Ok? Antes de. No, eso entiendo. Mi pregunta iba a si hay más parciales. Ah, No sí, sí, para va a haber un rehacer segundo las parcial. notas, sino para Va a haber un segundo parcial y poner. va a haber un semestral. Va a haber un Ah, semestral. Entonces, perfecto. sí, nunca digo esto porque ustedes son universitarios ya, ¿eh? Gente que va camino a adulto, responsabilidad. Y lo entiendo. Hay gente que dice, no, no, yo no voy a hacer las tareas, yo solo hago el parcial. Y, ok, si tú haces los dos parciales y haces el semestral, muy probablemente llegues a la C. ¿Ok? Porque las tareas sí hacen un hueco en cuanto a nota. Entonces, solo lo dejo por ahí. Si usted no ha hecho lo de atrás, empieza a hacer sus tareas. Para mí, eso es fregado, corregir toda la semana, pero es mi única manera de lograr que usted se vaya preparando. Y si bien, como le dije, hombre, a lo mejor usted tiene la opinión de que esta materia es para que el profesor se gane algo, no le voy a cambiar la opinión. Pero qué hermoso los comentarios que me han hecho. Por ejemplo, oiga, profesor, yo no sabía que la ciencia y la fe tenían tanto vínculo. ¿Ok? Ustedes son hijos del chat GPT. ¿Ok? Eso es algo que viene. Entonces, ¿cómo que éticamente hablando, cómo yo le voy a responder a un mundo? ¿Cómo yo respondo si yo tengo que hacer esos vínculos de ciencia y fe? ¿Ok? Ok, algo más? Tengo otra clase a las 11, pero no quiero que se quede ninguna pregunta sin contestar. Profe, Dígame. disculpe que no sé si me está adelantando mucho, pero vi un trabajo sobre un tríptico que hay que entregar. Sí, hay un tríptico que entregar que creo que es Eh, el de la encarnación, ujú. el otro sábado, el ¿Eso es otro lunes. físico o se lo No, entregamos no, 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 digital? todo es digital, todo es digital, todo es No, pero me digital. refiero de que podemos hacerlo digital, o sea, tipo en Canva o en Es alguna... que es digital, hija, es Ah, perdón. digital. Ah, dale, gracias. Canva, No. PowerPoint, eso sí, mira la rúbrica porque pide dos caras. Revisen la Ujú. rúbrica y hay que mirar un video y no sé qué para poder montar el tríptico. Dale, perfecto. Ok, Gracias, profe. sí, 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 sí. Ok, Sebastián, ¿alguna pregunta más? Veo tu mano alzada o era el comentario anterior. Ok, gente, bueno, no hay nada más. Bueno, les agradezco el Profesor, esfuerzo. Dígame. hola. Sí, acerca del tema de la encuesta. Sale Ajá. como parcial, pero en qué zona? ¿Dentro del mismo módulo? Está ahí en el módulo 2, porque con ustedes tuve que hacer una situación. Está en el módulo 2. Al final, ahí sale encuesta. ¿Alguno ya la completó? Para que pueda corroborarme yo ahorita. ¿Alguno ya completó la encuesta? Listo, gracias. Ya se vio. Sí. Sí, profe. Ok, listo. Bueno, les agradezco. Somos privilegiados, uno, por tener esta oportunidad.
de educarnos. ¿Ok? Yo soy fruto de la educación. Mis papás no, una historia personal, o sea, ninguno de ellos fue universitario. Yo fui el primer universitario de mi familia. Los universitarios somos privilegiados. ¿Ok? Y para que usted esté acá, alguien está trabajando duro. ¿Sí? Alguien está trabajando duro, tiene una empresa, o tú te estás pagando tu educación. Somos privilegiados y aprovechamos esto y aprovechamos este espacio de diálogo. ¿Sí? De diálogo. Esta materia permite el diálogo porque, repito, no solo nos vamos a encontrar con problemas, sino hay unos problemas humanos profundos que la ciencia no puede resolver. ¿Sí? Un divorcio, una ruptura. ¿Ok? Yo escribo libros. Ustedes han visto, van a leer algunos de mis libros, ya han leído. Para el parcial leyeron extractos de algunos de mis libros. Y un libro poderoso, que yo digo, ¿por qué yo no escribí ese libro? Uno de los mejores títulos que me he visto de un libro dice, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿Y por qué a mí no se me ocurre ese título de libro? Wow, cuánto sufrimiento en una persona o un varón. Podría ser un varón. He visto rostros de hombres muy desencajados porque su pareja lo dejó. ¿Ok? Dios los bendiga, muchachos. Un placer haber estado. Chequen la grabación para los que después quieran ver la clase de nuevo. Saludos. Dios los bendiga. Profe, Dígame, Victoria. yo soy el estudiante que tiene que reponer el Sí, parcial. quédese ahí, quédese ahí. Ok, ok. Los demás pueden irse. Tengo una jovencita que va a reponer un parcial por situaciones Adiós, médicas, ¿eh? profe. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. ¿Cómo se llamaba el libro? El último que mencionó, de acuerdo a las rupturas. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Pero Listo, no, yo no conozco el libro, pero el título te dice mucho. Y hay muchos libros de ese tipo, ¿no? claro. Sí. Bueno, listo. Hasta luego, Bien, Sebastián. Saludos. hasta luego. Ok, Hola, profe. dígame. Yo también le había escrito por la plataforma que yo estaba enferma hasta el miércoles, dejé el tratamiento para ver si yo le Ajá. podía pasar la justificación médica y Sí, poder reponer el sí, parcial. sí. Además que eso se manda de una vez, hija. El derecho a parcial es una semana después de realizado. Hoy todavía está dentro del rango, pero eso, la justificación tenías que habérmela mandado de inmediato. No la vi. Yo reviso plataforma todos los días. Todos los días estoy entrando. Ok, mándemelo al correo, porque el chat de UMA virtual no permite capturar fotos o lo que sea. Mándemelo por favor a mi correo, ldelcitc@usma.com.pa y vemos cuándo Sí, se hace profe, eso. se lo envío. Ok, ok, ok. Yolanda, ¿tenías alguna pregunta? No, Ok, profesor, ninguna pregunta. Todo ok. estuvo muy claro y muy interesante, la verdad. Gracias, gracias. Dios te bendiga. Saludos, Amén, saludos. bendiciones. Hasta luego, hasta luego. Ok. Victoria, ¿tienes cámara? Sí, profe, aquí estoy. Ponga su cámara, por favor. Ok, Victoria, te hago una pregunta global. No hay tiempo para muchas cosas, tengo otra clase. Victoria, explícame sobre qué descansan el ateísmo de Marx, de Freud, de Sartre y de Nietzsche. ¿Cuál es la postura de Marx, Nietzsche, Sartre y Freud para decir que no hay Dios o cuestionar la religión? ¿Qué te acuerdas de eso? Bueno, algo que decía Marx era que la religión era el opio del pueblo, Ajá, que básicamente es como decir que es una cuestión de control de las personas de poder para que la gente busque en la religión como una razón para ser feliz, pero que es mentira. Entonces es como para mantenerlos adoctrinados, que todos crean lo mismo para que puedan ser controlados. Básicamente eso es lo que entendí de ujú. esa doctrina, ¿no? Ok, Marx. De Nietzsche, ¿qué te acuerdas?
No recuerdo muy bien, la verdad. Sartre. Eh, Ok, ¿te acuerdas solo de Marx? sí. Ok. ¿Qué enseñanza sacaste de la película de Pablo? Bueno, primero que no sabía que él se llamaba antes San Pablo de Tarso. Tampoco sabía de su relación con Lucas, que lo acompañó y también escribió sobre él. Y bueno, más allá de lo que salía en la película, o sea, aprendí que nunca es tarde como para arrepentirse o para poder enmendar los errores, siendo que Pablo antes era perseguidor y mató gente y sus recuerdos hasta lo atormentaron hasta el último día de su vida, pues por todo el Ok, daño que había causado. Pero al final, pues él encontró como descanso en Dios y al final como que se veía al final que los niños que él había matado como que lo, lo acogieron, ¿no? Entonces eso es como un perdón ok, que solamente viene de Dios, pues no ok, tiene explicación. ok, ok. Bueno, déjame buscarte un lugar donde poner la nota porque si no se me olvida. Ok, te voy a dar 70 de 100. Solo contestaste lo de Marx, las otras tres no las contestaste. Y bueno, te puse la pregunta de Pablo para balancear un poquito, ¿ok? Ok, bueno, muchas Aguanta, gracias. espérate, espera, no te vayas, no te vayas. Victoria, ¿cuál es que es tu apellido? Mora, de la Cruz. Ahora, un momento, Victoria. Ok, momento, que si no se me olvida. Ok, 70 te estoy evaluando, ¿ok? Ok, está bien, Ok. profesor. Bueno, hija, Dios te bendiga. Saludos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.